Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio aquí de El Blog de Octavio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo y colega, el doctor Aníbal Sotelde, quien es presidente de la Cámara de México-China, capítulo Veracruz, aquí en México. También es director del CECHIVER, es un gran docente académico investigador. También es presidente del Centro de Investigación para la Comunidad del Futuro Compartido de México. Es una organización de la cual él nos va a explicar de qué se trata. Y también es director de la revista científica llamada Orientando, la cual es una revista que está en forma virtual y en forma impresa y que habla sobre temas de Asia Oriental y de China. Demos la bienvenida aquí al doctor Aníbal Sotele. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, muchas gracias, Octavio. Muy agradecido por la invitación. Un honor para mí participar en tu medio que ya tiene una historia importante para especialmente quienes estamos en el área de Asia-Pacífico y particularmente de China. Como tú indicaste, desde prácticamente hace 20 años, estamos muy cercanos a la MESCHAM, a la Cámara de Comercio de México en China, y en distintas oportunidades hemos tenido la posibilidad de, a partir de los diálogos frecuentes con Efren Calvo y con también Víctor, eh, pues de intercambiar un poco nuestras experiencias en el campo de las actividades comerciales, económicas, pero no solamente en ese aspecto, sino en todo lo que tiene relación, porque este ha sido un gran trabajo de Mechan también, con temas relacionados con la cultura china, sus aspectos, digamos, relacionados con, por ejemplo, el tema de la enseñanza de idioma, el intercambio de empresarios y de actores de la sociedad civil de ambos países, la actividad muy relacionada de Mechán con el sector académico. Por eso es que fue para mí una fortuna haberme encontrado con estas personalidades, grandes personalidades, y hemos podido a partir de ahí incorporar un proyecto en donde prácticamente todos los años estamos conduciendo pequeños grupos de empresas, especialmente las que menos oportunidades tienen de tener grados de autonomía, o sea, empresas medianas y pequeñas, para que conozcan las posibilidades que existen en China para realizar actividades relacionadas con el mundo empresarial. En el campo académico, durante ya también 20 años, estamos eh, coordinando el Centro de Estudios China-Veracruz, que es un organismo de la Universidad Veracruzana que también tiene una maestría que se llama Economía y Sociedad de China y América Latina, de donde han egresado muchos cuadros calificados en el ámbito social y económico y que han permitido que muchos de esos egresados hoy o en China o en México y a través de Mechan en muchos de estos casos entablen relaciones empresariales de mucha importancia para el país, dado que, como es obvio, China es una de las economías fundamentales del mundo. La perspectiva a mediano plazo es que se constituya en un
centro fundamental de todas las actividades económicas, tecnológicas y científicas. Si es posible, también comento que ya también tenemos esta revista Orientando, que se ha convertido en un instrumento muy importante para que muchos investigadores, académicos chinos, muestren cuáles son sus intereses respecto a las economías y a las sociedades de América Latina y hayan hecho contribuciones que nos sirven para que ampliemos en el ámbito justamente de la academia la posibilidad de que conozcan eh, cómo ha avanzado la reflexión china respecto al tema de América Latina, cómo han avanzado también no solo las reflexiones, sino las actividades. Eh, Debemos pensar que China en principios de este siglo era una economía ignota para América Latina. Prácticamente no existía más que intercambios esporádicos, fortuitos, algunas visitas ocasionales. China para México representaba en el año 2000 ser el socio número 17 en la actualidad. Obviamente imposible acercarse al gran socio que es Estados Unidos, pero China es el segundo socio comercial con larga distancia respecto a Corea y Japón, que son los socios que suceden en el campo comercial. Pero además, en los estudios más recientes sobre actividades de inversión, es muy importante que se considere el papel que China viene cumpliendo en México. Cuando en una de las fotos que presento se ve el istmo de Tehuantepec y la gran posibilidad de que China se convierta en un corredor imprescindible entre el Pacífico y el Océano Atlántico, vemos que hay un creciente interés de empresas chinas por trabajar en torno a este corredor tan importante que implica que independientemente de las fricciones políticas conocidas y circunstanciales, este corredor va a tener un papel fundamental para conectar las fuerzas comerciales de todo el sudeste asiático, por supuesto China, pero también todos los países miembros de ASEAN, Japón y Corea, entre otros, con el mundo europeo y con Estados Unidos. De modo que una de las cosas que nosotros hemos trabajado desde la perspectiva de Mechán, pero también desde la perspectiva académica, ha sido que se conozca más en China todo el potencial que tiene este istmo, y aquí voy a pecar de localista porque es de gran importancia también para el estado de Veracruz, por supuesto, y para Oaxaca, e incluso en la mejora que se están haciendo tanto en el puerto de Coatzacoalcos como en Salina Cruz, pero también en todo el grupo de municipios de ambos estados que están siendo incorporados a actividades que van a tener parques industriales y mejoras muy importantes en toda su infraestructura. Eh, Además, decía Octavio que tenemos nosotros un vínculo muy especial con la Universidad de Comunicación de China. Esta es una universidad
central justamente en el aspecto comunicativo. Gran parte de los locutores, animadores, artistas, técnicos de las grandes compañías televisivas de China están centrados en la formación que reciben de la Universidad de Comunicación de China. La Universidad de Comunicación de China en el año, digamos, 2019 aproximadamente, establecieron un programa que se llamó Comunidad de Futuro Compartido aplicado a los intercambios entre universidades. Esto es muy importante porque esa idea de comunidad de futuro compartido es un principio fundamental, diría, desde la presidencia del presidente actual de Xi Jinping, en donde se encuentran todas las propuestas acerca del multilateralismo y del papel que deberían cumplir todas las naciones en un plano de igualdad, en un plano de lo que sería la igualdad en términos de seguridad, de desarrollo, de intercambios de toda naturaleza. Y tuvimos el honor de que para México nuestro centro haya sido designado como el representante de este proyecto de comunidad de futuro compartido, que se integra entonces en una red internacional muy interesante, en donde numerosas naciones de África, de Asia, de Europa, de América Latina, por supuesto, están integradas a través de algún centro representativo de cada país. Y anualmente se están haciendo reuniones en la ciudad de Beijing, normalmente en el mes de septiembre, en donde se presentan los progresos de los vínculos entre las naciones de estas regiones del mundo con China, en donde se incluyen actividades sociales, culturales, por supuesto económicas, comerciales. Y estamos nosotros ahí todos los años tratando de llevar las principales actividades que se desarrollan en el vínculo entre México y China a partir de la Asociación Estratégica Integral. Creo que esos serían más o menos los elementos a considerar. También incluí algunas fotos relacionadas con la revitalización rural, que son fotos en donde se pueden ver las imágenes, como ahí tú estás presentando en este momento, de cómo se ha ido transformando la economía rural de China. Esto es muy interesante porque incluye la generación de una serie de actividades que antes no eran consideradas como actividades de campo, digamos. Entonces, está siendo la actividad rural de China cada vez más industrial, porque en esa actividad muchos de los productos del campo se comienzan a industrializar. Las universidades están contribuyendo a ese proceso de industrialización, muy interesante porque esto también permite la generación de pequeñas, medianas empresas constituidas por quienes, aún siendo del área rural, ya no son la típica actividad del campesino sobre la tierra, sino campesinos que se dedican a actividades de transformación de los productos agropecuarios, donde hacen todo un proceso muy interesante porque incorporan Internet para hacer los procesos de comercialización, incorporan
marketing, para establecer los procesos de envase, muestran la gran sofisticación que puede tener el campo para llegar a las ciudades con productos excelentes, incorporan el agroturismo y en la última experiencia, está ahí en algunas también de las fotos que hemos presentado, hasta se realizan actividades en donde, bueno, hay campesinos que son actores, que hacen obras de teatro, donde describen toda su historia, la historia de sus pueblos, inclusive en muchos casos de las minorías nacionales, como se pueden apreciar en algunas de las fotos. Pero yo quería también ahí, aprovechando que estamos viendo otras fotos en este momento, recordar un poco el origen de mi actividad en Mechán. Las fotos que ahí aparecen son de actos que se hicieron en Mechán. En la que sigue hacia abajo, esa por ejemplo, fueron eventos realizados por Mechán, en donde tuvimos oportunidad, muchos de las personas que estábamos interesados por la relación comercial y económica entre China y México, a través de Mechán expresar nuestros puntos de vista. Hay varias de las fotos, esas son indicativas de todo el esfuerzo que ha hecho la Cámara para que tuviéramos una presencia mayor en China y también nos permitiera justificar en el ámbito académico un tema que nosotros teníamos pues planteado e insistido desde los orígenes de estos eventos, que era la necesidad de articular el mundo empresarial, el mundo académico y el sector público en un proceso en donde pudiéramos lograr una integración que estuviera al servicio de la mejora de la calidad de vida de México, pero también de la población mexicana, del pueblo de México, de sus empresas, pero también lograr un proceso de hermanamiento entre dos sociedades que tienen muchos aspectos en común y muchas cosas para aportarle al mundo. No Muy sé, bien, están muy interesantes las fotos. Te quería comentar, actualmente qué proyectos tienes, los proyectos que tienes de aspecto rural, eh, solamente son para personas o empresas o comunidades de Veracruz, ¿verdad? O también de otros estados te pueden buscar en el momento que requieran apoyo, porque no en todos los estados existe este tipo de apoyo. claro, sí, excelente pregunta, Octavio. Sí, lo nuestro es un tanto limitado por ahora porque en realidad, en principio, lo que estamos haciendo lo hemos hecho en algunas áreas rurales de Veracruz. Hemos presentado qué características tiene la revitalización rural, pero no pensando eh, en una copia de lo que sucede en China. Cada país tiene su historia, su organización social, los aspectos que se deben respetar, ¿no? Que su idiosincrasia. Pero lo que decimos es que hay algunas cuestiones que de las 30, 40, 100 actividades fundamentales que se desarrollan en China, que algunas son absolutamente aplicables a México en la actualidad sin necesidad de hablar de cambios de ninguna naturaleza, simplemente utilizando ciertas técnicas
que son simples pero fundamentales para mejorar, especialmente por decirte un ejemplo bastante parece trivial, pero los chinos mejoraron mucho la actividad comercial del campo solo utilizando la internet y las formas de que el campo se comunique con la ciudad, establezcan sistemas autónomos de compraventa y a través de una contribución de la universidad, especialmente en este caso en el campo logístico, pudieran llegar con productos de buena calidad. Para eso en el campo también empezaron a hacer las clasificaciones correspondientes para que pues, los productos sean definidos de acuerdo con las necesidades que establece el mercado. También se incorporaron sistemas de packing atractivos y digamos, razonables para la conservación de los productos y para una presentación adecuada. Son cosas todas que podemos hacer aquí sin problema, nada más que es interesante ver la experiencia que están haciendo ahí, porque por supuesto que demanda algún soporte del sector público, la actividad de las universidades cooperando con el sector rural. Inclusive en algunas de las fotos que tenemos, ahí estamos haciendo una exposición en este momento aquí abajo, luego te envío algunas fotos, eh, se ve cómo las universidades cumplen un papel muy importante en la parte de, por ejemplo, control de calidad, de la evolución de los productos, el, hasta las modificaciones en el tipo de tierras a utilizar para que haya una mayor posibilidad de crecimiento de algunos de los productos, digamos, más característicos o más importantes para la región en la que estemos tratando. Eh, Tengo ahí una pregunta, disculpa que te interrumpa. sí, Lo que dijiste hace un momento es muy interesante porque he visto últimamente muchos videos de agricultores, inclusive ha sido hasta a nivel nacional un problema con las personas que venden frijol, con los que venden otro tipo de productos, que muchas personas en el campo, inclusive estoy en el ejido y también veo eso, muchas personas del campo, estaba viendo yo un video que vendían sandía y les compran los intermediarios a 1 peso el kilo de sandía y tú lo ves en el mercado a 20 pesos el kilo de sandía. Y lo mismo pasa con el mango, y lo mismo pasa con el jitomate, y lo mismo pasa con eh, muchos productos. Y las personas del campo no tienen la manera de contactarse o de conectarse con el consumidor final. Entonces, muchas personas, o sea, es una serie de intermediarios que elevan los precios. Entonces, eso que mencionaste es muy interesante porque estás cortando intermediarios y muchos agricultores prefieren no vender, prefieren desperdiciar toda su producción. Y eso que hace encarece la producción aquí a las personas de la ciudad, encarece los precios. Entonces, eso que estás diciendo es súper interesante porque les estás dando la oportunidad de conectarse con el consumidor final, con el agricultor, o, o tal vez con cortando algunos intermediarios para llegar al consumidor final. Entonces, ¿qué pasa eso? Bajas los precios, no se desperdicia producción, todo el mundo sale beneficiado y y no hay escasez. Entonces, todo eso que estás replicando con ayuda de tus organizaciones, este, ¿cómo podrías, por ejemplo, las personas que nos están viendo de otros estados, inclusive de otros países que tienen ese mismo problema de habla hispana, problemas de conexión del agricultor contra el cliente final, también en otros países como lo es Colombia, como es Perú,
que nos están viendo actualmente, este, esas técnicas, ese sistema que has establecido, que dices que es fácil replicarlo y todo, te podrían contactar para que les des asesorías de cómo realizar este tipo de empresa o este tipo de emprendimiento, este tipo de proyecto. En tu organización podrías dar una asesoría al respecto para replicarlo en otros estados. Mira, Octavio, el tema aquí que nosotros estamos utilizando es en realidad más que experimentándolo en forma así sistemática, aunque hemos hecho algunas pequeñas experiencias, estamos mostrando cómo en China, por ejemplo, este tema que tú dices, eh, no hay una receta, pero que una facultad que se encarga de temas de informática trabaje con una cooperativa, con una compañía, con una asociación de agricultores y, y manejen o enseñen a instrumentar un sistema en donde se ponen en contacto con algunas asociaciones de consumidores de una ciudad cercana y a través de ese mecanismo empieza a haber un diálogo en donde hay formas de entregar determinada cantidad de productos en tiempo y forma, en tales condiciones. Eso me parece que es prácticamente es praxis de local, ¿no? No necesita o sabios en esto, es solamente que el campesino tenga a su disposición un sistema de comunicación con algunas organizaciones de las ciudades, digamos, comunidad organizada, podríamos decir, que podría tener un soporte inicial de las autoridades de un municipio o de una región rural. Eso yo lo veo como más bien una decisión política, de decir, vamos por este camino, vamos a eliminar cierto intermediarismo que nos está generando mucho daño y probamos, pero necesitamos ese soporte, en este caso, de una facultad o de una universidad. Yo creo que las universidades mexicanas están muy dispuestas a cooperar en esos planos. Y como te digo, en el caso de la vinculación virtual, lo digo también en el caso de logística, cómo hacer para que los productos lleguen de determinada forma conveniente para los consumidores. En qué lugar se van a distribuir esos productos? O sea, demanda también un sistema de las ciudades, ¿no? Para ser receptoras idóneas de eso. Pero hay muchos mercados locales, yo lo veo aquí mismo en Jalapa, que aunque en forma un poco, digamos, no generalizada, pero que sí se hace. En algunos sectores se hacen. En la zona cercana a donde yo vivo, por ejemplo, directamente bajan los productores con su producción a, a hacer ventas ahí. Lo más adecuado es lo que te digo, que haya una estructura, además una sistematización que haga que esto sea generalizable, que no sea nada más que la experiencia de uno o dos productores, sino que pudiéramos tomar un municipio como ejemplo y a partir de ahí desarrollar la experiencia. La otra parte que hay muchas facultades de ingeniería y bueno, también de negocios, de contaduría y negocios, todo lo que es marketing, cómo, cómo vender esta idea y que se instale en las áreas citadinas. No es tan difícil encontrar chicos que están trabajando
justamente en los temas de marketing, formas de packing, de envases que sean económicas, presentables, atractivas para el consumidor. Me parece eh, que cada lugar tiene las condiciones para desarrollarlo. Se trata más bien de una decisión política donde estén de acuerdo un grupo de consumidores y de productores, y se trata que por ahí en una fase inicial las universidades y el Estado cooperen con los, los pasos, digamos, que demandan alguna erogación económica inicial que no son de grandes dimensiones. Por ejemplo, en la exposición que tú vas a ver, una de las cosas que hicieron en el campo, yo estaba pensando ahora en producción de naranjas, pues una clasificadora para sacar ya el tipo de productos bien definidos por tamaños y bien presentados y que, como tú dices, pueden llegar al consumidor por ahí a mitad de precio. Y el campesino está ganando más que lo que estaba ganando con el otro sistema de comercialización. Entonces, Y una pregunta esta, también, eh, déjate interrumpo. Y la parte, entiendo muy bien la parte política, entiendo muy bien la parte comercial, y la universidad y las universidades que tú dices que están dispuestas a ayudar. ¿Cuál sería el granito de arena que ponen, o el granote o de arena que ponen las universidades en este sistema que nos estás platicando? Porque las universidades, te refieres, las universidades serían, no sé, el departamento de agricultura o de diferentes departamentos. ¿Cuál sería el soporte que daría la universidad en temas prácticos claro, en un sistema como el que estamos platicando? claro, bueno, en el caso de China, para serte franco, la cuestión está bastante allanada. Por ejemplo, yo estuve el año pasado en un área de revitalización rural en la capital de la provincia de Jiangsu, en Nanjing. Y bueno, me encontré en medio del campo con las instalaciones de la universidad, de una facultad específica, ciencias agrarias, en donde los señores ahí están haciendo las tareas de, por ejemplo, me llevaron a un laboratorio donde tenían distintos tipos de tierras, porque en función del tipo de producto, ellos generan una combinación, bueno, ya es muy sofisticado esto que te digo, no es necesario, pero, o sí es necesario, pero digo, hay que verlo por etapas. Pero lo importante es la presencia de la universidad, que estaba ahí, estaban otros que estaban midiendo cómo iba evolucionando el crecimiento de los productos según climas, en fin, cosas más sofisticadas. Había otro sector de esa universidad que estaba procesando, ayudando a los productores a procesar productos agrícolas, porque la siguiente etapa, que a la cual todavía no nos planteamos porque creo que debe ser paso a paso, es la industrialización de los productos agrícolas en las propias zonas agrarias. Entonces, como te decía, pronto te encontrás con alguien que sí, es campesino en el sentido que vive en un área rural, pero a lo mejor eh, es un productor que está transformando un grano en un alcohol de estos que se consumen mucho en China, que se llama el Paijiu. Me tocó ver una fábrica de licor blanco en medio del campo, hecho por los campesinos. Y de ahí también se deriva que muchos de los chicos del campo van a estudiar ingeniería, van a estudiar en las universidades, porque al fin el destinatario final es la persona, ¿verdad? Y entonces lo importante es que cuando tú generas en el campo
ese movimiento más, llamémosle, sofisticado, pero en realidad natural, de una comercialización más sana, está generando un bienestar general y estás ayudando a que mucha gente, aunque vaya a estudiar ingeniería, a lo mejor esté estudiando ingeniería a 10 cuadras de su casa, ¿verdad? Porque de su campo. O sea, porque ya entonces se diluye esa gran diferencia que hubo en China entre el mundo rural y el mundo urbano, porque la revitalización rural en realidad lo que persiguió ahí fue eliminar esa dicotomía urbano-rural y hacer que una persona en el campo quiera seguir estando ahí porque tiene todas las condiciones para vivir bien. Que eso también se necesita muchísimo en México y en América Latina, porque también la seguridad alimentaria depende de una presencia permanente de personas en el campo. Para eso hay que generar las condiciones para quien viva en el campo, viva en condiciones lo suficientemente buenas como para no aspirar a emigrar a las grandes ciudades, especialmente, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México, ahorita nos platicaste todo en China, pero aquí en México, en tu experiencia en la Universidad Veracruzana, con todo lo que estás haciendo, este, eh, digamos en la práctica, ¿qué apoyo le dan directamente a estos agricultores en este ciclo que me has platicado como universidad y como Sechiver? Claro, no, nosotros primero te quiero comentar, somos un grupo de personas bastante reducido los que trabajamos aquí en el centro, ¿no? Este, o sea que nuestra posibilidad de estar trabajando en campo no es muy grande. Lo que hemos hecho, seguimos haciendo, eh, es ir a zonas agrarias, mostrar esta experiencia, platicarla con dirigentes, digamos, agropecuarios y dirigentes políticos sobre la posibilidad de su implementación y la disposición nuestra, que yo diría no es del centro, yo creo que toda la Universidad Veracruzana está muy dispuesta a través de sus expertos en distintos temas a colaborar con una solicitud, pero lo que no podemos nosotros es sustituir lo que es la actividad normal, política y empresarial de cada región. No, no es la idea de decir acá tenemos la solución y aprendan, no es así. El tema es acompañar un proceso en donde quienes lo deben dirigir son los propios productores, quienes deben encabezar, solicitar, articular con el sector público de la universidad, son los productores. Entonces, en esa medida, cuando hay sectores de la producción que se interesan, sí tratamos de colaborar, eh, al menos, insisto, mostrando cuáles son los puntos críticos desde donde debemos comenzar, que creo que es la base, porque, claro, tú ahora vas a China, a algunos lugares, y si lo ves como una foto y no como un proceso, dices, bueno, nunca vamos a poder llegar a eso. ¿Por qué no? Si hace 10 años ellos no lo tenían. Este, eh, pero hay que verlo gradualmente, por etapas. Tenemos que mejorar la producción, tenemos que mejorar la comercialización, tenemos que comenzar con la industrialización. Por ejemplo, desarrollar el agroturismo, que es un tema también muy interesante, muy importante y cada vez más demandado a escala mundial. Cada vez más gente de la ciudad le gustaría ir a un campo un fin de semana y pasarla bien en un hotel que tenga las características básicas que le permita
vivir y compartir con los productores y con la vida de campo. Hay lugares que hemos visto en China donde ya también el mundo artístico ha crecido mucho. Este, Esta foto que aparece ahora, que es de la Universidad de Shenzhen, ellos no están, en este caso, no están en un proyecto de revitalización rural, pero tienen gente con suficiente formación y versatilidad como que si aparece en la región en donde ellos están alguien interesado en el tema inmediatamente contribuyen. O sea que aquí también, más que una receta, es un pedido de compromiso de todos los que tenemos responsabilidades, sea en la universidad, sea en el sector público, en la parte empresarial, en las organizaciones sociales, de ver que mucho de lo que se puede hacer no dependen de lo que hagan los demás, sino que dependen de nosotros, de nuestro entorno. Y Y otra pregunta, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, las universidades chinas, cuando tú tienes contacto con ellos y hacen este tipo de intercambio de conocimientos y de este intercambio de información, ¿cómo influye de manera directa o indirecta, digamos, a los proyectos que tienes en Veracruz con productores locales? no, a ver, nosotros lo que estamos tratando de hacer es incorporar el conocimiento de lo que han hecho, así, además que lo han hecho de manera muy diversa, son centenares de experiencias, nosotros apenas hemos estado en unas 10, 15, ¿verdad? Este, para ver en qué medida esa experiencia en forma parcial se puede incorporar aquí. Hay cosas que tú no puedes incorporar, por ejemplo, el, el papel del Estado allá es muy fuerte, como tú sabes, en el sentido que como es un proyecto nacional, hay de por sí una colaboración con todas las entidades que están involucradas. Entonces, esto es algo que no necesariamente tiene que ver con nuestra forma de organización y que no tiene que ver con un partido político, nada, es una forma de organización que es histórica y que hay que respetar, porque si partimos de la base que para hacer esto tenemos que hacer 20 cosas más, estamos listos, no vamos a hacer nada. En cambio, si partimos de la base de que nosotros somos actores sociales, que tenemos cercanía con el mundo de la producción, en este caso de la producción agropecuaria, y con el mundo del consumo, porque somos todos consumidores, bueno, podemos lograr algunos pequeños acuerdos que yo siempre digo, no tratemos de hacer todo, no vamos a agarrar de pronto en una región en donde apenas los productores están pudiendo sobrevivir, no vamos a tratar de hacer al otro día un teatro con actores y un hotel y un, un museo. No, empecemos por ver qué posibilidades hay de comercializar los productos en condiciones más favorables. Empecemos por ahí. Entonces, fíjate, tenemos en esta región alguna ciudad cercana, importante, con la cual pudiéramos hacer algún proceso de vinculación virtual para ofrecer parte de nuestra producción. Y si decimos que sí, bueno, pero acá nadie conoce computación, bueno, no al menos a nivel de la sofisticación que demanda tener un intercambio así. Bueno, eh,
no tenemos acá una institución académica, una universidad cercana que nos puede ayudar a montar este pequeño sistema, que al fin sería una buena conexión de Internet con el lugar de posible destino de los productos. Bueno, y no podemos tener un maestro o un ayudante que aquí esté con 2 o 3 chicos de la comunidad y que les enseñen cómo manejar la información, cómo conectarse. Ok, el primer paso. Segundo paso, está todo bien, tenemos la conexión, pero no podemos nosotros vender estos productos porque de la forma en que los tenemos preparados no los recibe nadie. Ah, bueno, ¿qué falta? Bueno, entonces ahí vendría una o gente de ingeniería o de otras actividades de la universidad que diga, oh, no, no, tenemos que hacer un packing de estas características o, o el problema fundamental que tenemos acá de transporte. Y si hubiera un problema de infraestructura, entonces ahí pedir al Estado, mira, este es un tramo clave para que nosotros podamos llegar de aquí a acá en un tiempo prudencial. O sea, ir con avances que parecen mínimos, pero que cuando pasan 4 o 5 años es un montón de cosas que ya le cambiaron la vida a un montón de personas. Verlo así, no verlo como, insisto, como una foto, punto, no, verlo como un proceso en donde lentamente, digamos, pero sistemáticamente se van incorporando actividades que por otra parte esos 3 o 4 chicos del campo que empezaron a trabajar el tema de comercialización, empiezan a convertirse cada vez más en especialistas en ese tema y entonces pueden tener opciones de perfeccionar sus estudios y así sucesivamente, ¿no? Verlo así. Y no verlo como una solución para todo el país porque tampoco funciona eso, o es todo o es nada, no. Verlo en términos muy puntuales con grupos específicos y que esa alternativa se convierta como una especie de plan piloto donde otras dicen, ah, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero verlo así como experiencias pilotos puntuales eh, y bueno, y claro, nosotros tenemos un tiempo biológico que es muy corto, pero en términos de lo que son los procesos sociales, esto que les platico, pues no es nada y en poco tiempo, de una generación a otra, se empiezan a dar cambios muy interesantes. Muy interesante toda tu experiencia y en todos estos temas. Yo creo que es uno de los temas más importantes en México y aunque sea poquito, pero podemos ayudar. Yo, por ejemplo, lo veo mucho. Yo estoy empezando a irme al campo, estoy empezando a integrarme a una comunidad rural, este, y me doy cuenta de muchas cosas y luego la impotencia de uno decir, oye, están ahí las tierras, tienes todo el potencial, estás tirando tu producción y Eh, querer ayudar y no saber cómo, y es una impotencia muy fuerte. Entonces, pues solamente conociendo el campo y yéndose al campo te puedes dar cuenta. Uno en la ciudad no se da cuenta de eso. Y yo creo que tenemos las personas que tenemos el privilegio y la oportunidad de tener una formación académica y una formación social, digamos un poco privilegiada, que tenemos un conocimiento que podamos hacer sinergia y que podamos hacer apoyo de alguna forma para el bien del país y de nuestra comunidad. Y como tú bien dices, empezar con poquito y empezar con poquito. Y si eso lo multiplicaran por 1000 personas, haría todo un cambio generacional, como tú bien lo dices.
Yo creo que lo que está haciendo es algo muy, muy, muy interesante, muy, muy importante. Y y es un ejemplo a seguir. También estoy viendo, cambiando un poquito de tema, pero sobre lo mismo, este tema en donde dices que donaste libros y que has donado libros. ¿Cómo está ese tema? Eso también es muy importante. Sí, Octavio, mira, nosotros con los colegas chinos tenemos una relación de, en mi opinión, más de aprendizaje, pero también es de enseñanza. Sí, China está muy abierta al conocimiento que Occidente le puede otorgar y las universidades nuestras son muy escuchadas. Entonces, esta biblioteca, te diría, si los participantes de esta reunión pueden poner en su correo electrónico información sobre la universidad, sobre la biblioteca de la ciudad de Changzhou, C-H-A-N-G, Chou, Z-H-O-U, Changzhou. Esta biblioteca tiene 10 pisos y está hecha en un edificio que ha sido considerado uno de los edificios emblemáticos de los últimos años en todo China. Es un lugar fabuloso. Tuvimos el honor que nos invitaran a ver si podíamos donar los textos de los trabajos que habíamos hecho nosotros, también en cooperación con chinos. Y bueno, esa fue la ceremonia de entrega de los libros que están allí y que pues para nosotros nos honra porque, insisto, creo que es una biblioteca ejemplar, extraordinaria. Ojalá pudieran conocerla. Está en el centro de esta plaza de Changzhou, que también es considerada como una de las grandes obras realizadas por China en los últimos años. Bueno, y cuando hablamos de grandes obras realizadas por China en los últimos años, estamos hablando de algo muy importante, ¿verdad? Porque si algo ha caracterizado a China en los últimos 40 años ha sido el desarrollo de su infraestructura. Y ese es otro tema justamente muy ligado a lo que hablábamos de revitalización rural. Muchas veces estas nuevas formas de intentar comercializar la producción o relacionar el campo con la ciudad son un estímulo muy grande para mejorar los sistemas de camino, los sistemas de comunicación, que a la larga redundan no solamente en la actividad rural, sino en toda la actividad de los ciudadanos del campo y de la ciudad. Entonces sí, ese fue un acto muy, muy interesante. El señor que está, digamos, en la foto es una de las máximas autoridades del municipio de Changzhou, que es una ciudad que está en el orden de los 5,5 millones de habitantes y tiene una gran historia porque entre sus ciudadanos ilustres está el creador de un sistema que se llama el Pinyin, que fue el que permitió que el chino de caracteres fuera también utilizado eh, con con las letras bueno, en este caso del idioma inglés, pero que son las nuestras, ¿no? Este, sí, fue un acto muy, muy importante para nosotros, pero muy personal, aquí es más el orgullo de pertenecer con nuestros libros a esa biblioteca que otro tema. Con ellos tenemos un gran vínculo. Normalmente hay 4 o 5 chicos nuestros allá
estudiando idioma chino y 4 o 5 chicos de la Universidad de Changzhou estudiando en Jalapa y en Veracruz el idioma español. Y ese intercambio es entre universidades, ¿verdad? Sí, 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 es entre universidades. Eh, la, Octavio, para los amigos de la región tuya, también hay todos los años becas que da la Embajada de China y a la cual pueden aspirar cualquiera de los chicos de cualquier universidad del país. Y es muy interesante porque ya con el enfoque que le dimos a la charla, que fue saliendo realmente en forma espontánea, no, no sabíamos de qué íbamos a hablar, ¿verdad? Pues podemos ver, ojalá que alguno de los chicos pudiera estar cerca de alguna de las áreas donde hay revitalización rural y pudieran captar la experiencia in situ, ¿no? Porque esos, a los chicos que vienen de China también les sirve mucho estar aquí. Ayer dimos una película que se llama China 1973. Fue hecha por un cineasta documentalista mexicano, Oscar Meléndez, el señor que nos hizo el honor de acompañarnos por Zoom, porque ya no, no sale mucho de su domicilio. Y en esa película eh, hubieron chicos chinos que están acá en Jalapa y descubrieron muchas cosas de su país que no conocían. Y realmente es muy interesante eso, ¿no? Que venir a Jalapa para saber cosas de su propio país, lo cual revela que el intercambio, sobre todo entre jóvenes, da la posibilidad de un crecimiento muy grande en ambas direcciones, ¿no? Sí, eso, yo también fui becado por el gobierno chino para un intercambio escolar Ah, qué y ahí, bien. así hice mi maestría en la Universidad de Tsinghua. Ah, Hice la excelente. maestría en automatización y control. Fui Qué en bien. idioma chino. Yo fui el primero y único extranjero en ese momento que estudiaba en ese departamento un curso de maestría en chino con chinos. Qué bueno. Y Y nada ahí menos que en la mejor universidad o la más importante universidad de China, ¿no? sí, fue todo un reto porque pues primero tenía que estudiar el idioma, estudié un año en BLCU, una universidad que Ah, conozco sí, muy sí. bien, y ahí nos mandaban todos juntos a estudiar un año de chino y el segundo año nos mandaban a nuestras universidades a estudiar nuestras especialidades. Y ahí me Qué tocó ir a bueno. Tsinghua y pues fue un reto porque pues aparte del idioma, aparte de la cultura, pues es una universidad muy diferente a las demás. Entonces, fue todo un reto, pero logramos sacarlo y graduarnos. Y y como bien dices, conocí mejor a mi país estando en el extranjero, Claro, porque todo lo bueno y tu formación que tienes en tu país, ahí empiezas a ver y empiezas a comparar y a decir, bueno, ¿qué de esto puedo llevarme a mi país? ¿Qué de esto puedo apoyar a mi país? ¿Y, exactamente. y qué contactos llego a tener para poderlos usar al beneficio de mi país en un futuro mediano o largo, ¿no? Yo era muy joven en ese tiempo, tenía 24, 25 años, pero pues todos esos contactos empiezan a salir 20, 30 años después, cuando ya estás empezando realmente a tener una posición en donde puedes realmente hacer una diferencia. Así es. Entonces, tienes toda la razón y tienes un gran concepto y una gran visión
Y qué bueno que nos estén viendo personas jóvenes que quieran irse a estudiar a China. Bueno, no solamente estudiar el idioma, sino estudiar el idioma como una herramienta para poder claro, desarrollar en su campo de, pues, de profesional una ayuda a su comunidad, a su país. Entonces yo creo así. que es muy interesante todo lo que estás diciendo y la verdad, qué gusto haberte entrevistado. Vamos a hacer más entrevistas contigo en un futuro, si me lo permites, ya un poquito más puntuales. Faltaron muchos temas por tocar, pero pues nos llevamos una gran experiencia en esta plática, en esta entrevista. Ya después te voy a contactar para que nos expliques más sobre el Sechiver, sobre tu revista, sobre tus viajes, sobre todo lo que los proyectos puntuales que tienes, por ejemplo, cómo haces en tus viajes a China, todos tus proyectos a futuro. Hablando de eso, ¿qué proyecto tienes para este 2026 con China? Bueno, Así de rápido que nos platiques. bueno, estamos, primero vamos a presentar en Lima, Perú, el 3 de septiembre, con especialistas de América Latina y de China, justamente el tema de revitalización rural. Estamos tratando de hacer un... Es decir, a nosotros lo que más nos preocupa en este tema, más que convertirnos en expertos en el tema de China, es ver cómo podemos aplicar a América Latina, específicamente a México, pero en general a América Latina, y veo que tienes una audiencia amplia en ese sentido, cuestiones que a veces parecen bastante simples y que en realidad su complejidad está en una o dos decisiones políticas justas en el momento adecuado. Entonces, vamos a trabajar ahí un poco el tema. Después estaré bueno, ya en septiembre finales estaré en la Universidad de Comunicación de China. Estamos trabajando un texto sobre el concepto de comunidad de futuro compartido, cómo aplica el vínculo entre China y América Latina. Estamos terminando con un grupo de colegas un texto al respecto. Luego vienen unos días de receso en China, como tú sabes, del 1 de octubre al 7-8, no tenemos actividad, pero el 9 de octubre y 10 y 11 estaré en un foro que desarrollamos en la ciudad de Nanjing sobre el, bueno, el materialismo histórico aplicado al vínculo con América Latina. Ahí hay también un homenaje al tristemente fallecido doctor Dussel, Enrique Dussel. Y luego estaré en un evento en Shanghai que empieza aproximadamente el 15 de octubre. Y si todo camina bien, y ahí te invitaré formalmente, eh, este año, en el mes de noviembre, se haría en la Ciudad de México el diálogo entre civilizaciones, que va a ser el noveno evento. Nuestra universidad ha participado en todos ellos. Va a ser la primera vez que México sea país sede. Estamos viendo las posibilidades. O sea que estaríamos terminando más o menos el 15 de noviembre con estas actividades, llamémosle formales, pero tenemos otros trabajos que continúan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la exposición de revitalización rural, ya tenemos comprometido para principios del próximo mes
en, en la ciudad de Veracruz, en la Facultad de Veterinaria, a hacer la presentación. Estamos con tratativas también dentro de la Universidad Veracruzana, pero en la ciudad de Tuxpan, realizar una presentación antes del fin de año. Y estamos terminando, digamos, dos o tres trabajos que consideramos importantes de difusión de no solo de lo que hace Sechiver, sino de lo que serían hemos armado un programa para los próximos 2 años que consideramos fundamental justamente para avanzar en la aplicación de algunos criterios de revitalización rural en algunas áreas de Veracruz. No es fácil porque, eh, bueno, hay que articular varios sectores, como tú sabes. Este, y creo que por este año sería eso, la actividad. Sí, en el mes de agosto igual tenemos un evento que creo interesante, 10 y 11 de agosto, con la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana. Vamos a hacer un análisis comparativo de los derechos humanos en China respecto a Occidente. Hemos invitado a una experta italiana de gran calidad, gran conocimiento sobre ese tema, que es Francesca Staiano. Ella estará dando un par de charlas 10 y 11 de agosto en Veracruz. Aquí tenemos nosotros con el tema de que Jalapa y Veracruz son ciudades grandes tratando de siempre de articular para que las dos ciudades tengan actividad con nuestro centro. Y bueno, y ahora estamos el 16 de junio empieza un coloquio también sobre interculturalidad, en donde va a haber profesores de la Universidad de Changzhou, de Chongqing y de nuestra universidad, en principio. Eso creo que es el año cerrado, más Qué o buenos menos. proyectos tienes, qué Sí, interesante. sí, sí, Y es precioso escuchar todos estos proyectos que tienes porque pues uno que también está en el tema con China y con proyectos, es muy bonito escuchar que tienes proyectos y que no se acaban, al contrario, hace falta tiempo sí, para poder desarrollar nuevos, así que cada es. viaje te salen más y es como una mina, vas sacando y vas escarbando y sale más y a veces no tienes las manos suficientes, ¿no? Así es. O sea, qué padre escuchar. Y bueno, Muchas gracias, padre. pues ya damos fin a la entrevista. Este, para las personas que te quieran contactar, ¿cómo te contactan? Sí, ahí creo que te envié mi correo electrónico, sería la forma más formal, pero también si tú lo consideras podemos utilizar el WhatsApp con mucho gusto, ¿eh? Tú lo tienes. Claro que Este, sí. con mucho gusto todo lo que tenga que ver con temas relacionados con lo que hemos hablado, trataremos de dar una respuesta aproximada, ¿no? Claro Este, que sí. bueno, y muy honrado de que quien me entreviste es un egresado Tsinghua, ¿eh? De verdad Sí, de hecho lo tengo es muy una gran calladito. universidad, sí, sí, una gran universidad y creo que muchos de los mejores líderes de China han salido de ahí, son Sí, egresados de ahí. y muchos de los que van a ser fueron mis compañeros. Así es. Este,
Yo qué tengo una bueno. historia muy bonita. Uno de mis compañeros que se sentaba al lado de mí en la maestría con nuestro asesor, él era el presidente del Partido Comunista de toda la universidad. Ah, mira, Ajá, y es mi compañero con el que hacía las tareas juntos y hacían los proyectos sí, sí, juntos. Después se fue a estudiar doctorado a Oxford y bueno, claro. este, así es la universidad. ¿Qué te puedo decir? Tú sabes cómo es. Sí, 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 sí. Es Y maravilloso. y sí, casi nunca lo menciono, este, pues lo tengo guardadito, entonces, pero sí, tú eres una persona que sabe apreciar Sí, universidades y pues por eso te lo comenté, ¿no? claro, claro. Sí, sí me costó Sí, mucho, pero sí. lo Muy bien. logramos y gracias a ello, y le agradezco mucho a China, le agradezco mucho a la universidad, porque además de que pues es lo que me daba de comer después de que me gradué en muchos aspectos, tanto de comer comida, o sea, literal, como Sí, comida profesional, como alimento energético, espiritual, de conocimientos, de experiencias. Yo la verdad estoy muy feliz de haber aguantado y de haberme graduado de esa alma mater sí, y espero algún día apoyar para que pues más mexicanos puedan estudiar ahí. Además de claro, otras universidades hay muy buenas universidades, sí, pero bueno, Tsinghua es mi alma mater, ¿qué te puedo decir? claro, claro. Bueno, puedes decir que estás frente a la universidad número uno del mundo ahora, ¿m? De acuerdo con todas las especificaciones que hemos visto últimamente y reconocido por Estados Unidos. Así es. Entonces, más no podemos decir. Sí, y bueno, te Bueno, agradezco muchísimo. bueno, no, te agradezco a ti, querido Octavio. No sé si después tenemos oportunidad de platicar algún tema aparte. Claro que sí, es cosa de que nos pongamos de acuerdo y Claro. ya con Eh, más, pensado hacer un foro de expertos por ahí de bien, diciembre, antes de las bien, vacaciones, en temas de China y apenas lo estoy manejando. De hecho, te voy claro, a escribir después para ese tema para que me ayudes, porque pues es algo nuevo que nunca he hecho y que quiero hacer y que sea de manera virtual. claro. Este, si se puede en vivo, si no grabado. Claro, como tú digas. Este, Anoche iniciamos un ciclo de cine que la película primera se llama China 1973. No sé si te lo comenté al principio, pero el autor, Oscar Meléndez, es un señor, mira que yo tengo años, ¿eh? Bueno, es bien mayor que yo, me lleva 10 años, Oscar. Entonces no pudo venir, pero fue por internet. Esa película tiene una historia interesantísima porque este Oscar Meléndez fue uno de los grandes cineastas documentalistas de Tlatelolco. Imagínate de qué estamos hablando, 68. Entonces él fue a la cárcel de Lucumberri e hizo una película con los presos ahí. Bueno, conclusión, lo echaron del país, fue a parar a Francia, hizo ahí alguna película, estudió en Checoslovaquia cine, de ahí se fue a Chile con Salvador Allende y en esa época hizo otro documental. Y en el 73 vuelve a México como amnistía, no sé qué pasó ahí, y el Canal 13 de México organiza una visita a China para hacer un documental. Y este señor va y hace un documental que te aseguro que debe ser único en toda América Latina, seguro, donde está en plena revolución cultural. Muestra algunas escenas muy interesantes. Él es un admirador de esa época,
no todos, ya sabes, pero lo valioso de eso es qué es lo que pasaba en China apenas 23, 24 años después de la República Popular, donde la esperanza de vida era de 35 años. Lo que cambió eso, a pesar de todas las crisis, de todo lo que me diga, de los errores de Mao, es impresionante. Y el filme termina con una cosa muy simpática que me hizo pensar, hablando de cosas tomar de China, donde con unos instrumentos, imagínate del 73, que eran lo más rústico posible, le estaban haciendo una cirugía a una señora que le estaban sacando unos quistes que tenía en un riñón, que sé yo, sin anestesia, por supuesto. La anestesia era acupuntura. Y la señora, mientras le rompían toda la espalda, con una sonrisa como si no pasara nada. Lo que es el tema de la acupuntura, te digo, es algo que me... Bueno, terminan, le ponen botubes de sangre por todos lados, decía, esta la mataron, la, termina, le ponen ahí sus puntos que eran, y la vuelven, qué sé yo, se para, saluda y se va. Te aseguro que es una cosa, pero que expresa así la cuestión de lo que es la medicina tradicional china y digamos, lo que es ahí tenés los 5.000 años de historia en 10 minutos, porque es impresionante, porque el tipo, el médico, le mete ahí la mano y le saca las cosas, una cosa de un nivel, claro, porque en esa época no había nada, ¿no? Y entonces yo pensaba, eso fue 24 años después de la revolución, donde ya la gente empezaba a vivir mejor, mostraban las diferencias entre las viviendas de antes de los 50 y las que fueron haciendo, que después nos parecieron una porquería a nosotros cuando llegamos, ¿verdad? Cuando las veíamos, pero que ya no existen más, no ahora tampoco. Pero qué saltos dantescos ha habido en este país, porque del 74 al 98 ya era otra cosa. Y yo me acuerdo que yo empecé a ir en el 2004, 2005, y todavía era una pobreza complicada, ¿no? Sí, yo Y llegué en el 95. bueno, mira, Todavía ¿qué me te voy tocó a, cuando qué te voy teníamos a que pagar contar? más que los chinos y Claro, claro. me Sí, tocaron muchas nada, experiencias. Toda la calle de las universidades del Yuan Shuyan, BLCU atrás, no claro, existían, claro, no claro. existían, y la calle, la principal, estaba apenas haciéndose, nada más tenía el pavimento, pero todas las aceras no existían. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio en esta gran entrevista con el doctor y amigo Aníbal Sotele. Nos vemos hasta la próxima.